Un cariñoso saludo para todos y bienvenidos a este día de hoy tan especial, en donde es muy interesante saber que en Venezuela, en la época del general Antonio Guzmán Blanco, se prohibieron todas las congregaciones religiosas. Se cerraron los colegios católicos, se cerraron los conventos, las iglesias, todo, ¿sí? Las congregaciones las mandaron al exilio, las extranjeras, y las nacionales, pues, para sus casas. Sin embargo, cuando llega Cipriano Castro y el general Juan Vicente Gómez, no habían congregaciones religiosas. Pero ¿qué sucede ante las pestes, las calamidades, los terremotos, a esa gran problemática social? De la mano de sus párrocos, un grupo de mujeres, cada una en sus localidades, ¿sí?, se pusieron a trabajar y a abocar para darle solución a estos grandes problemas. A lo largo del tiempo, cada una de ellas fue haciendo, junto con sus amigas, una congregación religiosa. Y cuando lograron por fin ponerse en congregación religiosa, todas ellas cambiaron sus nombres, como era el estilo de aquel tiempo, y se pusieron de segundo nombre San José. Por eso tenemos a la Madre María de San José, Madre Candelaria de San José, Madre Emilia de San José, y a su vez muchas de las hermanas que estaban dentro de sus congregaciones también llevaron el apelativo José. ¿Por qué? Porque San José fue el custodio del niño Jesús, fue el gran protector de la Sagrada Familia. María dependía de él, el niño Jesús dependía de él. José fue el gran apoyo que tuvo la Sagrada Familia durante su vida en la tierra. San Juan Pablo II dice que San José es uno de los más grandes santos, es el santo silencioso, porque de él no conocemos ni siquiera una palabra. Amigos, el día de hoy vamos a hablar de una superiora de congregación religiosa, una fundadora que de la mano de su párroco también fue a solucionar los problemas de su ciudad y los problemas del país entero, porque a eso la llevó la vida. ¿Cómo se llama ella? La Madre Candelaria de San José, familia del libertador Simón Bolívar. Por las venas de ellas corre la sangre libertadora, la sangre de esa gente de empuje que trató, luchó y vivió para lograr cada vez más una Venezuela mejor. Amigos, con ustedes les presento a la Madre Candelaria de San José. De Madre Candelaria, y a mí me llama la atención o me impacta de ella su ejemplo de vida, porque es una vida a seguir, ¿no?, por su ejemplaridad, por su entrega, sobre todo por la caridad, por la entrega a Dios y al pobre, especialmente los más necesitados, expresados en obras de caridad, en obras de misericordia. Es una mujer de intensa fe, orante, contemplativa, que lo refleja en las obras de misericordia que realiza, centrada en Dios, totalmente dedicada a Dios. En una poesía, La Violeta de Venezuela, como la conoce mucha gente, dice en la cuarta estrofa: si alguien quiere sentir la fuerza que emana de Dios, que se acerque y se siente un ratico a tu lado y descubra en tu vida el amor. El estado Guárico es la zona geográfica inicial de esta historia. Guárico queda en la zona centro-norte costera de Venezuela. Está ubicada en el centro del país, en la región de los Llanos, limitando al norte con el estado Carabobo y los estados Aragua y Miranda, al este con el estado Anzoátegui, al sur con los estados Bolívar y Apure, y al oeste con los estados Barinas y Cogede. Con casi 65.000 kilómetros cuadrados, es el cuarto estado más extenso de Venezuela. Guárico es uno de los 23 estados que, junto con el Distrito Capital y las dependencias federales, forman la República Bolivariana de Venezuela. Su capital es San Juan de los Morros y su ciudad más poblada es Calabozo.
Como la mayor parte de los llanos venezolanos, el territorio actual del estado Guárico fue explorado en el siglo XVI, pero su poblamiento solo avanzó de manera decisiva en el siglo XVIII como resultado de la expansión de los viejos asentamientos. El nombre del estado Guárico fue designado a partir del 28 de abril de 1856 y proviene del río del mismo nombre, una corriente de agua que se forma cerca del estado Carabobo. En lengua de los indígenas caribe, la palabra Guárico significa cacique. La creación con el nombre de provincia de Guárico data de 1848, cuando se dividió a la provincia de Caracas en tres. En 1856, Guárico formó parte de las 21 provincias de Venezuela hasta que en 1864 fue declarado Estado independiente y parte integrante de los Estados Unidos de Venezuela. Los guaribes eran una etnia amerindia venezolana perteneciente al grupo Caribe. Vivían en el curso medio y bajo del río Guaribe, encontrándose en el curso alto a pobladores guayqueríes. También reciben las denominaciones de guaribes y cuaribes. Ha dado su nombre al municipio de San José de Guaribe, en Guárico. El fraile capuchino, Fray Anselmo Isidro de Ardales, estableció el pueblo de Tucupido en 1760 con grupos de cumanagotos y palenques. San Juan de los Morros fue fundada 20 años después, hacia 1780. Alexander von Humboldt, junto con Aimé Bonpland, pasaron por la región en marzo de 1800 en su viaje hacia el Orinoco. Guárico fue ante todo una llanura con una oferta ilimitada de sabanas y pastizales para el desarrollo de los rebaños vacunos de la provincia de Caracas, de la cual formó parte hasta 1848, cuando fue convertido en provincia. Para ese entonces se componían de los cantones de Calabozo, Chaguaramo, Orituco y Ortiz, y la ciudad de Calabozo era la capital. En 1864, Guárico fue convertido en Estado federal y en 1881 pasó a formar parte del Gran Estado Guzmán Blanco, junto con los territorios de Miranda, parte del Distrito Federal, Nueva Esparta y Aragua, hasta 1899, año en que Guárico recobró su categoría de Estado independiente. En 1904 le fueron incorporados los distritos Achagua, Muñoz, San Fernando, Infante y Miranda del estado Apure, pero en 1909 esos territorios le fueron devueltos. Finalmente, en 1933 se firmó un acuerdo con el estado Aragua que estableció los límites definitivos y la capital siempre ha sido San Juan de los Morros. El estado Guárico posee unos peñascos escarpados conocidos como los Morros de San Juan, y esos son el sello que identifica a este estado. Allí hay aguas termales y poseen un alto contenido de sulfato y son muy conocidos por sus poderes curativos. En Guárico existe un alto índice de actividad ganadera y debido a la ganadería, la comida típica del estado se caracteriza por la presencia de carne, pollo, gallina. En el campo agrícola sobresale la producción de arroz, patilla, tabaco, algodón, yuca, frijoles, maíz y tomate. Calabozo es uno de los principales productores de arroz de Venezuela. Sus tierras tienen un alto pH y son excelentes para ese cultivo que crece en condiciones anaeróbicas. Los 16 embalses de la región y los ríos Guárico, Orituco y Tiznado permiten el desarrollo de valioso sector hidrográfico de Venezuela. Además, el estado cuenta con recursos minerales y forestales como el aceituno, el araguaney, la ceiba, el cerezo, el drago, jobo, puy, saquisaqui, entre otros. Y arenas como las arenas silíceas, varita, grava, yeso, zinc. Además tiene una vegetación dominante que es de sabana, de chaparrales, estepas de gramíneas, praderas secas, así como pequeñas proliferaciones de bosque montano al pie de los morros con arbustos y cardonales. Amigos, en algunos de los platos de la comida típica se encuentran también el pisillo
guariqueño, el pastel de morrocoy, el sancocho de gallina, la palometa frita, que es un pescado, la carne asada en vara, casabe, conserva de coco, carato de maíz, chicha llanera, arroz con leche, dulce de lechosa, son las comidas típicas de los guariqueños. Guárico, además de todas estas maravillas, ha sido testigo de momentos históricos debido a su privilegiada ubicación en el centro del país. Cuando los europeos llegaron a Venezuela, diversas etnias habitaban la región que es hoy por hoy Guárico, y se contaban entre ellos los caribes, los tamanacos, los palenques, los cumanagotos, así como grupos de guamos y otomacos. La colonización se comenzó a realizar en el siglo XVII. Después de vencidos hacia 1653, los grupos caribes y otomacos se retiraron hacia el sur, perdieron cohesión y fueron asimilados. Muchos de los colonos que se establecieron en la zona eran misioneros y encomenderos vascos que fundaron Altagracia de Orituco el 1 de marzo de 1676. Miguel de Urbés fundó en 1645 la ciudad de Zaraza. El Sombrero fue fundado en 1720. 4 años después fundaron Calabozo. Durante la Guerra de Independencia tuvieron lugar varias batallas en esta región. El jefe militar José Tomás Boves venció el 3 de febrero de 1814 al general patriota Vicente Campo Elías en La Puerta, cerca de San Juan de los Morros. Las tropas españolas, bajo las órdenes de Boves, también vencieron a Simón Bolívar y a Santiago Mariño en ese mismo campo. Después de la independencia, Guárico se volvió escenario de numerosas batallas en las guerras civiles que azotaron el país del siglo XIX. 1856, Guárico pasó a formar parte de las 21 provincias de Venezuela hasta que fue declarado Estado independiente en 1864. Entre 1901 y 1903 se desarrolló la Revolución Libertadora, que fue una insurrección armada contra el gobierno de Cipriano Castro. Fue el único de los movimientos armados que se produjeron en Venezuela donde se combinaron los intereses de los caudillos regionales con los de las empresas de capital extranjeros que operaban en el país. La Revolución Libertadora fue la última guerra civil que vivió Venezuela, que culminó con la victoria de las tropas de Cipriano Castro, comandadas por el general Juan Vicente Gómez contra el general Nicolás Rolando el 21 de julio de 1903 en la batalla de Ciudad Bolívar. La derrota de la Revolución Libertadora marcó el final del siglo XIX venezolano, caracterizado por inestabilidad política, escaramuzas entre caudillos, el final de la época de las grandes guerras civiles venezolanas, dando paso a una etapa de consolidación del gobierno central bajo el gobierno de los andinos. Era la Venezuela de la violencia, de los caudillos, de los jefes civiles, de las montoneras armadas, de los militares empíricos que lograban sus ascensos en las continuas escaramuzas bélicas. Era la Venezuela de la tuberculosis, del paludismo endémico y del atraso. Empresas extranjeras producían petróleo en Guárico desde 1946. Los campos del Carrizal, el Sombrero, comenzaron a atraer trabajadores. En 1957 se comenzó la gran construcción de la represa del Guárico, con todo lo que trae de desarrollo agrícola a la zona. Con 230 kilómetros cuadrados, es uno de los embalses para riego más grandes de Venezuela. En medio de esos años de guerra de independencia, en el mes de julio de 1814, muchas familias caraqueñas emigraron hacia Oriente ante el horror del avance de las tropas del sanguinario José Tomás Boves, que marchaban hacia la capital después de haber sacrificado a cuchilladas a la mayoría de la población de Valencia. Durante la Guerra de Emancipación, ese proceso jurídico-político desarrollado entre 1810 y 1830, que buscaba romper los lazos que existían entre la Capitanía General de Venezuela y el Imperio Español, y que implicó el reemplazo de la monarquía absoluta por la república como forma de gobierno de Venezuela, figuraron
los Paz Castillo, entre los venezolanos que marcharon a los campos de batalla. 9 hermanos Paz Castillo lucharon a favor de la independencia de la patria y lo lucharon valientemente. La familia Paz Castillo, después de una forzada y penosa marcha en la que muchos perdieron la vida, atravesaron montañas escabrosas, siguieron por los valles del Tuy, llegaron a Aragüita, en donde se radicaron. Luego algunos pasaron a los valles de Orituco, y entre ellos don Francisco de Paula, quien definitivamente se estableció en Altagracia de Orituco, formando un hogar muy cristiano con doña María del Rosario Ramírez, del que nacieron 4 hijos: Francisco de Paula, más conocido como Don Pablo; Trinidad, que murió a los 15 años; Susana, que fue la futura beata Candelaria de San José; y Carmela. La familia Paz Castillo Ramírez formaban un hogar cristiano, como lo habían sido sus antepasados, entre los que se distinguió por su piedad y caridad la abuela paterna, doña Candelaria Pérez y Bolívar. El padre, don Francisco de Paula, era un hombre asiduo a la misa. Se ocupaba de la profesión de médico, aunque no tenía carrera ni título, pero poseía un buen cúmulo de conocimientos prácticos que le hacían muy útil a sus semejantes, entre quienes gozaba de muy buena reputación como hombre probo, digno de confianza. Doña María del Rosario era una madre hacendosa y buena. La tercera hija de los Paz Castillo Ramírez nació en Altagracia de Orituco el 11 de agosto de 1863 y fue bautizada el 27 de febrero de 1864 con el nombre de Susana en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Altagracia por el sacerdote Dr. Juan Pablo Cabrales. Sus padrinos fueron Agapito Belisario y Francisca Ramírez. Sus abuelos maternos eran don Antonio Paz Castillo y Bolívar y doña Candelaria Pérez y Bolívar. Por cierto, doña Candelaria era prima hermana del libertador Simón Bolívar y habían estado residenciados en Caracas. Eran vecinos de la parroquia de la Candelaria y muy devotos de la Virgen de esta advocación. Amigos, de raza de héroes fue Susana, aunque su heroísmo fue diferente, como lo vamos a ver. De su mamá, Susana aprendió su devoción al Ave María. En ese ambiente familiar de piedad, de serenidad, sólidamente fundada en virtudes cristianas, transcurrieron los primeros años de Susana. Recibió el sacramento de la confirmación en el templo parroquial de Altagracia de Orituco el 13 de junio de 1870 en manos del ilustrísimo doctor José Manuel Arroyo y Niño, que era el obispo de Guayana, y su madrina fue Elodia Belisario. El día 23 de noviembre de 1870, siendo Susana aún niño, murió su papá. Esto, unido a las calamidades públicas, a las continuas guerras, a las epidemias que sufría Altagracia de Orituco en esta mitad del siglo XIX y al espíritu desprendido y caritativo del hermano mayor Francisco de Paula, que ya dijimos que se conocía como Don Pablo, motivó el que descendiera de posición desahogada como familia, incluso a la necesidad de mudarse de casa. La formación escolar de Susana, por eso, fue bastante escasa y deficiente, de acuerdo con los tiempos que corrían. Asistió a la escuela de Misiolpiana, en donde aprendió a leer y escribir y algo de cuentas. Fue discípula aventajada en las labores manuales. En el taller de Misia Matías Carrasquel aprendió corte y confección y toda clase de labores, especialmente bordados y ropa de hombre. Tenía aptitud y facilidad para toda clase de estos trabajos manuales. Susana era de color trigueño, de mediana estatura, ojos negros muy vivos, las manos delgadas, el pelo negro. Tenía un temperamento equilibrado y un carácter rico con una bien definida personalidad. Susana tenía una gran sensibilidad, sobre todo ante la desgracia ajena. Era sencilla, sincera, afable,
agradecida, cortés, humilde, digna, modesta. Era muy dulce en su trato y su presencia infundía respeto. Muchos de los que la trataban decían, es una santa. De casta de héroes, Susana, la futura Madre Candelaria de San José, quiso seguir por los caminos de su abuela, doña Candelaria Pérez y Bolívar, que se distinguió por su piedad y su caridad. Susana hizo su primera comunión a los 16 años, de manos del presbítero padre Alberto González. El padre Alberto González favorecía en la parroquia el apostolado de la oración, que a su vez venía impulsado desde el Vaticano por el propio Papa con intenciones mensuales especiales que el Papa encomendaba a los fieles para que rezaran por el bien de la Iglesia y de la obra misionera. Susana se incorporó a este apostolado. Cuando falleció su madre en 1887, tenía 24 años y se quedó encargada de una numerosa familia de parientes y ahijados. En diciembre de 1901 estalló la Revolución Libertadora con la finalidad de derrocar al gobierno del general Cipriano Castro, teniendo su gran batalla en la ciudad de La Victoria, en el estado Aragua, en octubre de 1902. Esta batalla duró 22 días y resultó que el general Cipriano Castro fue el vencedor. A consecuencia de esta batalla, muchos de los soldados derrotados se fugaron y llegaron hasta Altagracia de Orituco, teniendo la población una gran cantidad de enfermos y heridos lanzados en sus calles. Entre tantos heridos y enfermos, también el padre Alberto González, el párroco, fue objeto de las atenciones médicas de Susana, porque sufrió una herida en la pierna izquierda que se le infectó hasta engangrenársele y estar en peligro de muerte. Y no teniendo quien lo atendiera, fue Susana quien lo curó, teniéndole que cortar con tijeras toda la piel infectada. Con solicitud y mucha caridad, Susana atendió y curó al anciano sacerdote y en ese momento le salvó la vida. Pero en medio de la trágica situación del país, el padre Alberto González falleció. El párroco de Altagracia de Orituco le había dado un derrame cerebral en noviembre de 1902. Para febrero de 1903 llegó a Altagracia de Orituco con el nombramiento de párroco el presbítero doctor Sixto Sosa para sustituir al recién fallecido padre Alberto González. El presbítero Sixto Sosa, quien años después fue administrador apostólico de la diócesis de Guayana y posteriormente obispo de la diócesis de Cumaná, como consecuencia de los efectos dejados por la guerra libertadora, eran incontables el número de soldados heridos, enfermos, hambrientos, tendidos en plazas y calles. Y era la joven Susana Paz Castillo, junto con sus amigas, las que se dedicaban a atenderlos con los pocos recursos que ellas contaban. Esta situación inspiró al padre Sixto Sosa a convocar una junta de médicos para crear el Hospital San Antonio, el primero de Altagracia de Orituco. La junta directiva del hospital la constituyeron como presidente el padre Sixto Sosa, como vicepresidente el doctor Estanislao Landaeta, médico ya anciano, residente en Altagracia. El tesorero era el señor Manuel María Machado y como secretario el doctor Pedro María Arévalo Cedeño. En el trabajo con los enfermos estarían Susana Paz Castillo y sus amigas. Toda esta situación hizo que en Susana surgiera el deseo de consagrar a Dios toda su vida en la vida religiosa. El padre doctor Sixto Sosa colocó como jefa de las enfermeras a Susana, quien con los años se convertiría en Madre Candelaria de San José. Dispusieron de una casa que estaba en el Cerro Lucena, que había sido ocupada por un cuartel de las Fuerzas Nacionales. Ellos la desocuparon en agosto de 1903 y en el mes siguiente, el 13 de septiembre de 1903, se inauguró el Hospital San Antonio.
El hospital se llamó San Antonio porque se iba a sustentar en parte con el pan de los pobres de San Antonio, la institución que había sido fundada por el padre Alberto González, el anterior párroco de Altagracia, y quienes ayudaban a Susana para el sustento de los enfermos que ella recogía en su improvisado hospital. La inauguración del Hospital San Antonio es el nacimiento de la congregación de la Madre Candelaria en Altagracia de Orituco. Hospital y congregación van unidos en tiempo y en circunstancia. Una institución nació para la otra. El hospital en aquellas circunstancias no hubiera sido posible sin sus enfermeras que se convirtieron en las hermanitas de los pobres. Se reunieron en comunidad y se constituyeron en congregación religiosa. El padre Sosa, con la ayuda de Monseñor Felipe Neri Cendrea, que era el obispo de Calabozo, hizo las respectivas gestiones para que Susana y sus compañeras pudieran entrar en la vida consagrada. Fueron asesoradas también por el padre Santiago Machado, fundador junto con la venerable Emilia de San José de la Congregación de las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía. El padre Sixto Sosa, el 13 de septiembre de 1906, les entregó el hábito a las 5 primeras religiosas de una naciente congregación. Todas ellas cambiaron sus nombres. Susana Paz Castillo lo cambió por Hermana Candelaria de San José, Mercedes Malaver por Hermana Trinidad de San José, Natividad Pérez Medina por Hermana María de San José, Adelina Doménico por Hermana Dolores de San José, Clara Pérez por Hermana Providencia de San José. Al año siguiente, también el 13 de septiembre, se les unió Ramona Aragort con el nombre de Elvira de San José. Al vestir el hábito de religiosa, Susana escogió para ella el nombre de Candelaria de San José, porque lo hizo en honor a su abuela, que se llamaba doña Candelaria Pérez y Bolívar. También lo hizo por la especial devoción a esa advocación de la Santísima Virgen de la Candelaria, cuya imagen guardaba como legado de familia, porque cuando la familia todavía vivía en Caracas, tenían esa imagen bajo su cuidado, y en la forzada emigración se la llevaron a Aragüita, tanto para que las protegiera como para ponerlos a salvo. Actualmente, esa imagen se encuentra al lado de la tumba de Madre Candelaria de San José, situada en la Casa Generalicia de las Hermanas Carmelitas, ubicada en la urbanización La Campiña, en Caracas. Después de 4 años de preparación, el 31 de diciembre de 1910 finalizaron el noviciado y la Madre Candelaria, junto con sus compañeras, pronunciaron su primera profesión religiosa ante Monseñor Cendrea, quien se encontraba de visita en Altagracia de Orituco. Así nacía oficialmente la nueva congregación con el nombre de Hermanitas de los Pobres de Altagracia de Orituco. ¿Cuál era su destino? El servicio de los pobres y necesitados. Y así lo confirmó el obispo. Además, confirmó a la Madre Candelaria como superiora de todas ellas. Bueno, era un cargo que ya venía desempeñando. El presbítero Sixto Sosa fue nombrado administrador apostólico de Guayana y más tarde obispo de Guayana. Y como fundador de la congregación tuvo un gran protagonismo porque junto con la Madre Candelaria fue su superior, su director y su padre espiritual por el resto de su vida. Este hecho permitió que la congregación se extendiera por el oriente del país. La Madre Candelaria viajó a Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, para pronunciar sus votos perpetuos de manos de Monseñor Sixto Sosa con la aprobación de Monseñor Cendrea en la capilla de las Siervas del Santísimo Sacramento el 31 de diciembre de 1916. Más tarde, el 13 de abril de 1917, recibió de manos de Monseñor Sosa las reglas de vida para las hermanas de Altagracia. Desde Ciudad Bolívar, la hermana Candelaria inició un recorrido por el oriente venezolano y el 11 de febrero de 1917 dejó a la hermana Lourdes en Upata
para colaborar con la Sociedad de Caridad empeñados en la construcción del hospital que se llamó Hospital de Jesús Crucificado. El 26 de noviembre de 1917 salieron desde Altagracia de Orituco un grupo de hermanas destinadas a Upata y a Porlamar. De Porlamar, Madre Candelaria salió hacia Caracas, pasando la Semana Santa con las siervas del Santísimo Sacramento, porque quería organizar la casa del noviciado bajo las orientaciones de la Madre Ángela, superiora general de las siervas del Santísimo Sacramento. El 5 de mayo estaba de nuevo en Altagracia de Orituco. Había estado ausente año y medio, pero había sido un tiempo muy fructífero porque había fundado 2 nuevos hospitales, uno en Upata y otro en Porlamar, y había logrado solventar una serie de necesidades económicas. A finales de ese año 1918 cayó muy enferma. Se había caído de su cabalgadura, lo cual le originó con el tiempo un tumor maligno, y su estado se había agravado al contraer una pandemia por asistir caritativamente a los apestados. Iniciando 1919, los médicos decidieron que era mejor llevarla al Hospital Vargas en Caracas para operarla. Estando allí, sucedió que el domingo 29 de junio de 1919, una emergencia llegó al Hospital Vargas, en medio de gran tensión, porque todos parecían conocer la víctima del accidente. De repente se escuchó el grito de una enfermera: ¡es el doctor José Gregorio Hernández! Se abrieron las puertas, un interno corrió a prestarle apoyo. La sangre del doctor Hernández iba dejando huellas en el camino. No había médicos en todo el edificio. Curiosamente, no había quien atendiera al insigne doctor que había entregado su vida al servicio de la ciencia. El rostro del doctor Hernández iba perdiendo el color mientras los pasos acelerados del involuntario homicida salieron en busca del doctor Rasetti. Empezaron a correr rumores por toda la ciudad. La capital estaba alerta. Pasaban los minutos cuando hizo su entrada aquel colega que con voz quebrada y temple de guerrero confirmó que el ingresado era el doctor José Gregorio Hernández, que tenía fractura en la base del cráneo y que, como ofrenda para poner fin a la guerra, oficialmente había fallecido. El doctor Rasetti, sorprendido, no se movía del lado de su amigo, el doctor Hernández. Mientras tanto, una religiosa que estaba recuperándose en el hospital, con su hábito de monja, de una forma muy piadosa y recia, imploraba en voz alta por el eterno descanso del doctor Hernández. Era la Madre Candelaria de San José. Es de meditar esta situación, aquella escena donde en una misma habitación, sin saberlo, se encontraban 2 personas de inconfundible caridad venezolana. En ese momento estuvo muy unido el llano con la montaña, el Guárico con Trujillo, la ciencia con la fe. Madre Candelaria de San José, junto al cuerpo del recién fallecido José Gregorio Hernández, fue quien primero oró por él. Días después del entierro de José Gregorio Hernández, le dieron de alta a la Madre Candelaria y el obispo Monseñor Sixto Sosa dispuso que fuera a Porlamar para restablecer su salud. Fue una excelente decisión porque pudo recuperarse bien y vivió 20 años más. El 20 de abril de 1921 le pidieron a Madre Candelaria que mandara hermanas para el Hospital Militar de Barcelona, en el estado Anzoátegui, y el 27 de julio del mismo año para el Hospital Padre Alcalá, en la ciudad de Cumaná. Con esto ya eran 5 hospitales atendidos por las hermanitas de los pobres de Altagracia de Orituco. En 1921 llegaron a Margarita los padres carmelitas desde Cataluña, España. El Papa Pío XI nombró a Monseñor Sixto Sosa primero obispo de Cumaná y ejerció su episcopado desde 1923 hasta 1943. Y esto le dio un gran apoyo a la Madre Candelaria.
Durante los años 1922 a 1925, la Madre Candelaria luchó, trabajó y oró constantemente por la legalización canónica de su congregación. En las entrevistas que tenían la Madre Candelaria y Monseñor Sixto Sosa con el nuncio apostólico, Monseñor Felipe Cortesi, no lograban nada. La única solución que encontraban era anexarse a las hermanitas de los pobres de Maiquetía o a las hermanas de la Consolación que habían llegado a Cumanaya por la mar. Pero esto no era lo que quería la Madre Candelaria. El 28 de diciembre de 1924, la Madre Candelaria se sintió impulsada a pedirle al padre Elías Sendra, sacerdote carmelita de la comunidad de Por la Mar, que le diera permiso para incorporarse a la orden carmelita como hermanas terciarias regulares. El padre Elías le pareció bien la idea y se ofreció para gestionar el asunto en Roma. La Madre Candelaria elevó su petición también a Monseñor Sixto Sosa para que agregara a la congregación a la Orden del Carmen. Increíble, pero el 25 de marzo de 1925, después de todas las gestiones al respecto, se aprobó el decreto de incorporación de las hermanitas de los pobres de Altagracia de Orituco a la Orden de los Carmelitas. Así fueron denominadas terciarias carmelitas regulares. Hoy son conocidas como Hermanas Carmelitas Venezolanas o Carmelitas de la Madre Candelaria. Como decía con gran gusto Madre Candelaria, ya somos carmelitas. Y le escribió a Monseñor Sixto Sosa y le dijo: lo considero tan contento como estoy yo. Ahora marchamos bajo la librea del Carmelo. Gracias a Dios por tantos beneficios. El 5 de agosto de 1925, las hermanas vistieron por primera vez el hábito carmelita y Monseñor Sixto Sosa nombró a la Madre Candelaria de San José como primera superiora general de las hermanas carmelitas y maestra de novicia. Además de la preocupación de las obras de beneficencia, la Madre Candelaria se preocupaba por la formación de sus religiosas. Los primeros años de la fundación la ayudaba en esa tarea el padre Sixto, hasta que fue nombrado obispo de Guayana. Y en su ausencia, entonces quedaba un gran vacío. Ahora no tenía a quien le supliera en la formación de las hermanas jóvenes. Por eso, el 9 de agosto de 1926, un año después de que fueron anexadas a la Orden del Carmen, Madre Candelaria decidió trasladar el noviciado a Por la Mar para que estuviera bajo la dirección del padre carmelita Elías Sendra. Pero el padre Sendra tuvo que regresar a España en 1931 y Madre Candelaria quedaba sola de nuevo. Por eso se puso de acuerdo con Monseñor Sixto Sosa y trasladó el noviciado a Cumaná y así estableció allí su residencia definitiva para estar bajo la dirección del fundador Monseñor Sixto Sosa. El 30 de septiembre de 1927, el obispo de Cumaná recibió los votos perpetuos de Madre Candelaria como carmelita y los votos temporales de las hermanas que habían realizado el noviciado. En ese tiempo le pidieron a Madre Candelaria que enviara hermanas a Mérida, a la escuela normal de las hermanas salesianas, para que se prepararan como maestras. Y fue así que en 1934 fundó el colegio Nuestra Señora del Carmen en Cumaná. En 1935 fundó en Altagracia de Orituco la escuela Monseñor Álvarez y en Calabozo un internado de niñas pobres. De esta manera respondía a las necesidades más urgentes de su época. Decía: siempre estoy muy bien, tengo 1000 penas y amarguras, pero adelante, como Dios sea glorificado, nada me importa. Agregaba: soy hija de la Santa Iglesia y estoy dispuesta a dar mi vida para defenderla. Tengo a Dios y eso me basta. Persona que trabaja para hacerse religiosa debe vencerse cada momento. Cuando algo le salía mal o le fallaba, decía: Dios no lo quiso así y que se cumpla su santa voluntad porque eso es lo mejor. Todo marcha en paz cuando buscamos la gloria de Dios. En muchas ocasiones le repetía a sus hijas espirituales:
Todos los días recuerdo lo que dice Santa Teresa: hijas mías, estamos en esta casa para servir al Señor, sirvámosle con alegría. Y agregaba: hoy más que en otros tiempos se necesitan mártires, pero mártires de amor a Jesucristo. Ojalá pudiéramos decir: venga a nosotros tu reino en nuestras almas y en la de nuestras hermanas en el Carmelo. Así, cada religiosa sería una gran ayuda. Madre Candelaria fue una viajera incansable por todo el país. En su época los medios de transporte eran la mula o la goleta, y la mayoría de las veces caminando por senderos, llanos o montañas que fueron sus medios para trasladarse. Sin duda llevaba en sus venas la sangre de los patriotas, en su alma la bendición de Cristo para aliviar el dolor de los enfermos y la penuria de los necesitados. Aunque para lograrlo necesitara largos y fatigosos viajes atravesando ríos caudalosos, afrontando la furia del mar en frágiles e incómodos veleros, pasando por altas montañas o atravesando bajo el sol abrasador de la inmensa sabana, a pie, a lomo de mula, siempre en busca de una limosna para sostener hospitales y llevar el sustento para sus enfermos y pobres. En cierta ocasión realizaba una gira por los estados Guárico, Anzoátegui, Nueva Esparta, Bolívar, Monagas y llegó hasta San Juan de los Morros, con el fin de recolectar fondos para sostener el hospital de San Antonio de Altagracia de Orituco, que ella había fundado por allá por 1903. En eso ella transitaba con otra monja por esos caminos quemados por el sol, en medio de la soledad del llano, asaltado por las picaduras de zancudo, la sed, el calor y las fieras a quienes ellas le temían mucho. Varias veces se les hizo de noche, sin que por ninguna parte se divisara la luz de algún rancho o vivienda donde pudieran pernoctar. Forzosamente, por ser hora avanzada, tenían que abrir sus tiendas de peregrinos en plenos bancos de la sabana. Caían rendidas del cansancio, aun cuando les rondaban de cerca todos los peligros de la noche en el llano. Al amanecer, seguían su camino. En una oportunidad, la monja que la acompañaba le dijo: «Madre, solamente a nuestros libertadores en sus aventuras guerreras se le pudieron ocurrir estas marchas tan forzadas. Esto no es para dos pobres monjas». A lo que Madre Candelaria le respondió con su sonrisa acostumbrada: «Hermana, nuestros libertadores conquistaban la patria terrenal. Nosotros conquistamos la patria celestial». Madre Candelaria de San José demostró su valor acudiendo al lado del moribundo, del humilde, para enseñarle a perdonar, acercándose con amor a curar y cauterizar las heridas abiertas por el odio, la violencia. Recogía a todos en su propia casa, ya sea en un catre de lona que ella misma arreglaba o en un chinchorro. Los acomodaba, los curaba y los sostenía con las limosnas y el pan de los pobres de San Antonio. En realidad no le faltó las fortalezas de los libertadores, que le daba ánimo para emprender y sostener sus obras de caridad en bien de la humanidad adolorida y enferma. La Madre Candelaria era una religiosa que tenía un carácter afable, era recogida, de baja y modesta mirada. Siempre dejaba suavidad en los que la escuchaban cuando compartía su cordial y amena conversación. Habían dos cosas que llamaban poderosamente la atención en ella. Una era su profunda humildad y su inagotable caridad. Tenía una gran sensibilidad ante las desgracias ajenas. Nunca decía no a nadie, sobre todo cuando se trataba de enfermos, pobres y abandonados. Otra característica de su entrega era la alegría. Todo lo hacía con amor y una confianza sin límites en la divina providencia. Su vida transcurrió entre los pobres. Se distinguió por una profunda vida de fe, oración y amor a la iglesia. Además de su esmerada atención por los pobres, se preocupaba por la educación de los niños, tarea que dejó como legado a sus hijas carmelitas. Sus grandes amores fueron Jesús crucificado
y la Santísima Virgen. Este Cristo que vemos aquí es el Cristo que utilizaba Madre Candelaria colgando de su pecho. Este es el rosario que ella rezaba a diario y el escapulario del Carmen que siempre lo utilizó hasta el último día de su muerte. Además de la gran devoción a Cristo crucificado y a la Santísima Virgen, tenía una gran devoción hacia el niño Jesús. Este niño Jesús que vemos aquí fue uno que le regalaron y le hicieron a ella especialmente y siempre lo guardó con inmenso amor y cariño. Recorrió muchos kilómetros en busca de recursos para el sostenimiento de sus obras, fundando nuevas comunidades que respondieran a las necesidades del momento. Madre Candelaria gobernó la congregación durante 35 años, desde su fundación hasta el capítulo general el 11 de abril de 1937, en el cual renunció a su cargo debido a su salud y a su edad. Los últimos años de la Madre Candelaria estuvieron marcados por el dolor y la enfermedad. Después de dejar el cargo de superiora general, siguió prestando su servicio a la congregación como maestra de novicia. Madre Candelaria tenía plena conciencia de su enfermedad, pero con increíble paciencia soportaba los dolores y daba pruebas de conformidad con la voluntad de Dios. Pedía al Señor poder morir con el nombre de Jesús en los labios, y así fue. En Cumaná, estado Sucre, con 77 años, la madrugada del 31 de enero de 1940, tuvo un vómito de sangre. Pronunció 3 veces el nombre de Jesús y entregó su alma al Creador. Había vivido y sufrido su enfermedad con paciencia y fortaleza. El entierro fue presidido por Monseñor Vipernat, vicario general de la diócesis de Cumaná, porque Monseñor Sixto Sosa no pudo acudir por estar enfermo. El sepelio se inició en la catedral y sus restos fueron llevados al cementerio. Al día de hoy, su cuerpo se encuentra en la Casa Generalicia de la urbanización La Campiña, en Caracas. Increíble que 3 años más tarde, el 29 de mayo, falleciera Monseñor Sixto Sosa. La congregación fundada por ellos ha seguido fiel a sus ejemplos y enseñanzas y de acuerdo al carisma ha ido respondiendo según las necesidades del momento, del tiempo, del lugar. Las hermanas continúan al día de hoy proyectando su carisma y en medio de esta situación que vive el país siguen comprometidas y solidarias con los más necesitados en sus diferentes obras y apostolados. La vida de Candelaria de San José demostró desde muy niña un gran amor y entrega a Dios en todo momento. En ella se destacó su amor al prójimo, su fidelidad a la iglesia, su devoción a la Santísima Virgen, su gran piedad y caridad para con los pobres, enfermos y necesitados. Era también de carácter servicial y emprendedora. Fundaba asilos y hospitales, tanto en su pueblo natal como en el oriente de Venezuela. Y aunque no le faltaron las dificultades, logró seguir adelante con sus obras de gracia, con su confianza en Dios. Por su fama de santidad se inició su proceso de beatificación y canonización el 22 de marzo de 1969 y en octubre de 1974 se entregó toda la documentación en la Congregación para la Causa de los Santos en el Vaticano. Estas que vemos aquí son las cartas de petición del postulador general de la Orden de los Carmelitas pidiendo la beatificación de la Madre Candelaria. El 19 de abril del año 2004 se promulgó el decreto sobre la heroicidad de las virtudes y San Juan Pablo II la declaró venerable. En 1995, la señora Rafaela Mesa de Bermúdez, residente en Altagracia de Orituco, le diagnosticaron un embarazo de alto riesgo con síntomas de insuficiencia cardíaca, anemia y preeclampsia. En la semana 29 de gestación se le practicó un ecosonograma que mostró ausencia de actividad en el corazón del feto y por ende su muerte. La señora Rafaela oró con mucha devoción a la Madre Candelaria de San José y cuando los médicos fueron a limpiar su útero,
vieron nacer con asombro a la criatura. Este milagro, aprobado por la Santa Sede, la llevó a su beatificación el 27 de abril del año 2008. Este es el proceso de exhumación de la Madre Candelaria de San José. Aquí están sacando los restos que estaban en muy mal estado de descomposición por la gran humedad que había. Pero es muy interesante saber y ver cómo pudieron armar de nuevo el esqueleto de la madre y su cabeza completica. Para convertirse en la segunda beata de Venezuela y la primera en ser beatificada en territorio venezolano. El 6 de julio del año 2007, el Papa Benedicto XVI aprobó el milagro para su beatificación, realizándose la solemne ceremonia litúrgica el 27 de abril del año 2008 en Caracas, en el Estadio Universitario, presidido por el cardenal José Saravia Martins como delegado papal y llegando a ser la segunda beata de Venezuela. En la parte operativa estuvieron trabajando activamente el general Raúl Viso del Prete junto con la madre Evelyn de las Madres de la Candelaria de San José. Cardenal José Saraiva Martins, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Yo, Jorge Urosa Sabino, arzobispo de Caracas, unido a la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la Tercera Orden Regular de Venezuela, he pedido humildemente al Sumo Pontífice Benedicto XVI se dignase inscribir en el catálogo de los beatos a la venerable sierva de Dios, Candelaria de San José, Virgen fundadora de las Hermanas Carmelitas Venezolanas. Escuchamos entonces las palabras del cardenal Jorge Urosa Sabino, solicitando pues la petición al prefecto de la congregación de los, en representación pues del Papa Benedicto XVI. De muchos otros hermanos en el episcopado y de muchos fieles, después de tener el parecer de la congregación de las causas de los santos, con nuestra autoridad apostólica, concedemos que la venerable sierva de Dios, Candelaria de San José, en el siglo Susana Paz Castillo Ramírez, Virgen, fundadora de la Congregación de Hermanas Carmelitas de la Orden Tercera en Venezuela, la cual en el nombre de Jesús entregó completamente su vida en el amor hacia los pobres y a los enfermos. De ahora en adelante sea llamada beata y se pueda celebrar su fiesta en todos los lugares cada año y según las reglas establecidas por el derecho el día 1 de febrero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 24 de abril de 2008, cuarto de nuestro pontificado. Benedicto XVI, Papa. Y ahora de pie, veamos todos a la gigantografía de la imagen Madre Candelaria, que va a ser descubierta desde hoy, la Beata Madre Candelaria de San José. Su fecha, su fiesta, el 1 de febrero
¡Viva la Madre Candelaria de San José! ¡Que viva la Iglesia venezolana! ¡Viva el Papa! Que se oigan estos aplausos de alegría, de júbilo, de gozo por este acontecimiento de la Iglesia en Venezuela. ¡Viva la Madre Candelaria de San José! ¡Que viva! Y ahora el himno pontificio. La Madre Candelaria de San José, a quien han llamado la Violeta de Venezuela por su entrega humilde, sencilla a los pobres, enfermos y necesitados, se multiplican enraizados en la buena tierra de Altagracia de Orituco. Su expansión generosa y veloz desde el Carmelo de Cumaná llega al mundo entero, porque Madre Candelaria de San José y sus hijas espirituales saben que con Dios siempre ganamos.